encanta. A ver qué más hay. Bueno, es todo. Pero por aquí vi secretos. A ver. Dos, dos. A ver. ¿Se pueden partir? ¡Sí! ¡Qué bonito! Pues ya obviamente me tengo que quitar todo. Y hay algo más por aquí. Rompecabezas. Pero no todo es lugar. Vamos a ver qué hay más por aquí. Están decoradas las calles. Y veo los personajes históricos. ¡Sí! ¡Mira, está hermoso! ¿Qué es esto? Ah, perdonen. Estoy decorando mi casa. ¡Pero está hermoso! ¿Qué es esto? Ah, sí, es cierto. Está bien bonito. A ver. Están lloviendo confeti. ¿Qué es esto? Son peluchitos. ¡Ah! ¡Qué bonito! Ay, de nuevo están pasando. Ay, a ver. Hola, ah, no, este es un director. Ay, está bien bonito. ¿Qué tienes por aquí? Está bien bonito. Creo que sí, eso es todo. Está hermoso. Y por allá se ven como bien raros. Bueno, vamos a ver los otros dos paquetes. Bueno, vamos a reclamar. Primero este. Mira aquí, qué bueno. Vamos a ver qué es. Bueno, como es el Salvador, mejor lo vamos a hacer ahí. No está muy lejos. Mejor en mi casa. Ahora vamos a reclamar este, que este se ve como el de paga. Pero no creo que sea. Bueno, esa igual donde está este, pero bueno. Vamos a mi casa de nuevo. Pero ahora lo vamos a hacer aquí, porque aquí hay más espacio. A ver qué tiene. Una lonchera. ¡Qué cosas! También hay... Bueno, no se puede como los de pagar, pero está muy bonito. También aquí tenemos esto. Una botella de agua, muy bonita por cierto. Bueno, adiós chicos, nos vemos en otro nuevo video. Y adiós, adiós. Está bien hermoso, ya se haya disfrutado de este video. A few moments later.